Hola, buenas tardes. Bueno, es un placer nuevamente estar acá para presentarles el quinto módulo de este seminario Integrando Visiones en Oncología. Para este módulo tenemos un invitado que nos va a presentar, a hacer su presentación desde Canarias. En realidad él es un médico argentino, pero hace un rato que está viviendo en España y es uno de los pioneros de la oncología integrativa allá en España y en Europa. Él es el doctor Juan Carlos Durán, es el director de Unidad de Salud y Medicina Integrativa de los Hospitales San Roque en Palmas de Gran Canaria y es el director médico de Terapia Integrativa, que es una plataforma web y un canal de YouTube con información para difundir esta mirada de la oncología integrativa. Pueden visitar Terapia Integrativa en YouTube o en el web y van a encontrar un montón de información. Es también vicepresidente de la Federación Española de Medicina Integrativa. Ambas dos, tanto la Federación Española como Terapia Integrativa, ambas dos son partes de nuestros auspiciantes. Hoy agradecemos nuevamente a la Asociación de Oncología Clínica que nos está hospedando en su casa, a VIT Oncología Radiante, que también nos está apoyando en todo este proyecto, y a nuestras redes amigas Sosten Linfomas Argentinas, la Asociación de Oncología Integrativa Española, la Federación Española de Medicina Integrativa, Terapia Integrativa, la Sociedad Peruana de Cancerología y la Sociedad Venezolana de Psiconeuroinmunología. Así que estamos muy orgullosos de que esta red de cáncer y psiconeuroinmunología está creciendo a lo largo de Latinoamérica y España. Bueno, como les decía entonces, el doctor Juan Carlos Durán va a hablarnos hoy sobre los aportes de la medicina integrativa para modular los efectos de los tratamientos oncológicos, cómo acompañar a los pacientes oncológicos durante su tratamiento desde la medicina integrativa, que puede aportar muchas técnicas y terapias para disminuir los efectos adversos, para aumentar la adherencia al tratamiento y mejorar el resultado de los mismos. Así que primero vamos a pasar un video que el doctor Durán ha filmado para nosotros para hoy, y esto lo hemos hecho para minimizar los problemas que podría haber en la comunicación con internet, y después al final de la charla el doctor Durán estará presente por Skype para responder preguntas. Así que les pedimos que las preguntas que vayan teniendo las pueden ir mandando al Facebook, y como siempre, si tienen ganas de compartir desde dónde están participando, desde qué ciudad, también nos gusta saber quiénes están participando y desde dónde. Así que, bueno, esperemos que sea nuevamente una tarde fructífera y útil, y que esto sirva para seguir tejiendo estas redes y fortaleciendo esta red de cambio de paradigma en la medicina. Gracias. Muy bien, buenas tardes a todos, en especial a la doctora Laura Nasi, a quien le agradezco profundamente la oportunidad que me brinda de compartir este quinto módulo de Integrando Visiones en Oncología, que se está convirtiendo en un éxito rotundo, y no me extraña veniendo de tu mano, Laura. Quiero comenzar, antes de hablar de la exposición que me toca en el día de la fecha, recordarte dos fotos que he rescatado de tu última visita en 2015, que nos llenó de mucha alegría y de mucha información aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y que, bueno, por supuesto esperamos que pronto se repita, ¿no? Nuestra conexión, a pesar de la distancia, es muy cercana, y cuentas conmigo para todo lo que haga falta. Eso lo sabes perfectamente. Bueno, pues muy bien, el tema que a mí me convoca en el día de la fecha para este quinto módulo es hablar un poco de los aportes de la medicina integrativa en oncología, y sobre todo hacer un poco de hincapié en qué beneficios trae acerca del abordaje y del tratamiento no farmacológico
de la sintomatología muy común en los pacientes oncológicos que deben ser sometidos a tratamientos convencionales que, como todos sabemos, tienen su costado difícil, ¿verdad? Además de experimentar lo que entendemos como una experiencia vital. Nosotros no estamos tratando un órgano enfermo, no estamos tratando un cáncer, estamos tratando un paciente que está padeciendo una situación que la llamamos cáncer, pero es mucho más complejo que el simple hecho reduccionista de quedarnos con qué es lo que le está pasando en un órgano de su cuerpo. Pues bienvenido sea el avance, bienvenido sea lo que hoy en día universidades de tanto prestigio como la Mayo Clinic, Wisconsin, M. Anderson Cancer Center, UCLA y muchísimas otras que conforman un consorcio de salud y medicina integrativa en Estados Unidos que llegan superan las 70, dentro de las cuales se encuentran las universidades de mayor prestigio. Con el comienzo del siglo hemos dado una especie de vuelta de hoja y entramos de lleno en un nuevo paradigma médico que, como decía antes, está centrado en todo el paciente y no solamente en un aspecto físico que hay que reparar. De esto han sido muy conscientes los grandes pensadores de las mejores universidades, dentro de las cuales, por supuesto, no podían escapar los grandes centros oncológicos como son el M. Anderson Cancer Center o el Sloan Kettering de Nueva York, para nombrar los más relevantes, ¿no? Entonces, el concepto de medicina integrativa, lo tenemos que recordar siempre, es obtener y utilizar lo mejor de la medicina convencional y lo mejor de las terapias complementarias con probada eficacia. No todo lo natural es bueno y no todo lo convencional nos cura. Eso está muy claro. Entonces, tenemos que elegir el camino del medio, el camino que va centrado en el rigor científico y en el estudio observacional de cómo tratamos a nuestros pacientes. El M. Anderson Cancer Center para mí es un centro de referencia, al igual que para muchos oncólogos, y por supuesto tenemos que seguir no solamente los protocolos de quimio, radio y cirugía, sino que tenemos que prestar atención de por qué motivo ellos emplean otras técnicas, ¿no? Donde la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia innegablemente son el pilar fundamental del tratamiento del paciente oncológico, pero inmediatamente tenemos que dedicarnos a la gestión emocional, a las terapias mente-cuerpo, a la nutrición y a la actividad física y a la suplementación adecuada en los casos que sean necesarios, siguiendo protocolos estrictos, siguiendo las guías americanas de oncología integrativa, que creo que tienen de sobra elementos para indicar muchas de las terapias no farmacológicas de las cuales vamos a hablar esta tarde. Esta diapo es una diapo que muestro siempre. Gentilmente me la cedió el doctor Alejandro Choul y nos muestra cómo hoy en día ven al paciente oncológico y su familia en el M. Anderson Cancer Center. En el siglo pasado veían solamente la farmacia, la radiación, la cirugía y la quimioterapia. No había otra cosa. Pero con el paso del tiempo, hoy en día tenemos una oferta enorme hacia el paciente, donde el paciente tiene que ser el eje central de todo esto y donde tiene un rol protagónico fundamental. En la consulta de oncología integrativa, hoy en día nadie se escapa de la nutrición, del ejercicio físico, de la rehabilitación, la acupuntura, el masaje oncológico, la psiquiatría, la terapia cognitiva, la espiritualidad, la meditación, el yoga, el tai chi, la musicoterapia.
la educación, los grupos de apoyo, la familia y amigos, el trabajo social y la integración completa del paciente. Ya en sus días, en los años 70, psiquiatras pioneros nos hablaban de la importancia que tenía el que la mujer que llevaba adelante su proceso de cáncer de mama, que en aquellos años tenía una mortalidad bastante elevada, nos mostraba claramente que las que tenían contención, las que lloraban la pérdida de una de las compañeras que estaba atravesando el doloroso proceso, hacía que a lo largo del tiempo tuviesen mejores posibilidades de supervivencia. Nosotros tenemos que tratar de incrementar esa necesidad de apoyo social. El ser humano es un ser eminentemente social y emocional por excelencia, y tenemos que tener muy en cuenta esas cuestiones porque tienen una repercusión que puede ser positiva o puede ser negativa para nuestra salud. Y lo iremos viendo a lo largo de esta exposición con fundamentos muy bien documentados. Ya no es una cuestión de lo que me parece a mí o lo que le parece a otro. Esto es una cuestión de saber, no se trata de creer. Nosotros hemos tenido el privilegio de contar con la visita del doctor Alejandro Cohen, el doctor Lorenzo Cohen, que es el director de la unidad de medicina integrativa del M. D. Anderson Cancer Center, y el doctor Alejandro Choul, un grandísimo amigo que nos ha formado en un montón de técnicas que hoy en día aplicamos con los pacientes y que es el encargado de la sección mente-cuerpo de oncología integrativa de tan prestigioso centro. Aquí en la foto podemos ver la ponencia del doctor Lorenzo Cohen en un congreso que se organizó aquí en Las Palmas de Gran Canaria allá por el año 2011. ¿En qué se fundamenta esta idea de buscar algo más en los pacientes oncológicos? Básicamente, como decía antes, antes había como una especie de doble moral donde el oncólogo le decía las 4 cosas que había que decir y el resto del paciente se buscaba la vida por ahí fuera. ¿Por qué? Porque no todos los cánceres van a ser curables. Si bien ha aumentado y seguirá aumentando, y gracias a Dios así es, con los tratamientos convencionales, y seguramente encontraremos nuevos quimioterápicos, nuevas fronteras en la inmunoterapia, en la radioterapia, con menos efectos colaterales. Lo cierto es que a día de hoy los efectos colaterales son importantes y la mortalidad no es despreciable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos perfectamente documentado que en Estados Unidos el 65 a 75% de la población va a recurrir a una terapia complementaria con o sin la supervisación del médico. Eso es un hecho. Si partimos de ese hecho, la pregunta es, ¿por qué no somos nosotros los que estudiamos cuáles son esas terapias complementarias que pueden favorecer a estos pacientes y somos nosotros los que bien aconsejamos a los pacientes? Y en eso está el M. D. Anderson Cancer Center y muchos otros centros de prestigio internacional. Hoy en día, como decía antes, no tenemos excusa. Aquí podemos ver en pantalla las guías americanas de oncología integrativa, donde nos hablan claramente de las terapias que tienen diferentes grados de evidencia científica en la aplicación con los pacientes con cáncer, donde tenemos que destacar las terapias mente-cuerpo que tienen la más alta evidencia científica, 1A, y luego seguimos con la nutrición, la acupuntura, el masaje oncológico y el ejercicio físico. El resto de las cosas que se hablan o que se emplean, yo no lo niego, pero sí digo que tenemos suficiente como para trabajar con el paciente, como para agregar cosas que no van por el tamiz de la probada eficacia científica. Por eso en Hospitales San Roque, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, nosotros seguimos estrictamente estos protocolos
Y por supuesto que el primer escalón que tiene que pasar el paciente oncológico es la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia, según lo que esté indicado en cada patología. De entrada, nosotros ya trabajamos con las técnicas mente-cuerpo, que iremos viendo cuáles son, dentro de las que se encuentra yoga, meditación, mindfulness, meditación guiada, tai chi, musicoterapia, arteterapia, coherencia cardíaca, etc. Porque entendemos que es fundamental la gestión del estrés en el paciente oncológico. Además de su inserción social, de todos los aspectos psicológicos que deben ser tratados por el psicooncólogo. La gestión emocional y las terapias mente-cuerpo para nosotros van muy de la mano y deben ser trabajadas al mismo tiempo. Pero la pregunta que nos hacemos hoy en día es: ¿por qué es tan importante gestionar al paciente con cáncer su estrés? ¿Por qué es importante? Porque como podremos ver, la adrenalina, la noradrenalina, la adrenocorticotrofina y el cortisol en cáncer avanzado favorecen la angiogénesis, tanto en el tumor a nivel local como en la progresión de la metástasis. A su vez, inhiben el proceso de anoikis, que en parte frenaría la diseminación tumoral, y ahora vamos a hacer una pequeña aclaración del concepto anoikis. Y en tercer lugar, inhiben la función protectora del sistema inmune del huésped portador del cáncer, tal como está ampliamente establecido en las numerosas investigaciones de los últimos 25 años. Como decía recién, las hormonas mediadoras del estrés inhiben lo que se conoce como anoikis. Y anoikis no es ni más ni menos que un mecanismo de muerte celular inducida, vale decir apoptosis, que se produce en la célula que pierde su domicilio, pierde su contacto con el resto de sus vecinas, pierde el contacto de sus desmosomas. En circunstancias normales, una vez esa célula pierde el contacto, se genera un mecanismo de muerte inducida llamado anoikis. Bueno, pues las hormonas mediadoras del estrés inhiben ese mecanismo, con lo cual favorecerían la metástasis y la diseminación del tumor. Esto es realmente muy importante. Hay cosas que están realmente muy bien establecidas entre el estrés y el cáncer, como es el hecho que el estrés crónico y la depresión severa son dos condiciones que han sido vinculadas directamente con el aumento de la recurrencia del cáncer de mama, en la reducción de la tasa de supervivencia y en general en un peor pronóstico. Por eso que nosotros tenemos que tratar muy en serio y muy tempranamente el estrés en el paciente con cáncer, no solo para acompañar su proceso actual, sino para trabajar de lleno y en firme, junto con la nutrición, el ejercicio físico y demás recomendaciones, en lo que es la prevención secundaria. La prevención secundaria debe ser instaurada en el preciso instante que tiene el diagnóstico de cáncer. Entonces, nosotros tenemos muy bien centrado sobre qué zona tenemos que actuar. La amígdala cerebral es el disparador o el regulador del estrés. Nuestro querido doctor Facundo Manes nos lo explica en forma brillante en un vídeo de 2 minutos. Los seres humanos somos seres emocionales. Vivimos en un estado emocional y permanentemente estamos tratando de huir del peligro y buscar el placer. Como otros animales, los seres humanos tenemos un sistema de reacción frente al peligro que se desata a partir del miedo. Las amígdalas, que son dos almendras de tejido neural en la base del cerebro, se activan descargando respuestas que ayudan al cerebro a reaccionar frente al peligro. Pero los humanos
tenemos un sistema más complejo frente a la amenaza, la ansiedad. La ansiedad es normal. Yo para cruzar una calle tengo que estar ansioso viendo si viene un auto que me puede chocar o lesionar. Pero el problema es que a veces la ansiedad o el mecanismo de ansiedad detecta peligro donde no hay. Y esa es la ansiedad patológica. Otra condición relacionada es el ataque de pánico, cuando pensamos que algo catastrófico está por ocurrir y nuestro cuerpo reacciona con vehemencia. Además, existen los pensamientos obsesivos-compulsivos, como por ejemplo, estar convencido que en un picaporte hay un virus mortal. También están las fobias, que es el miedo exagerado a algo. Todas estas conductas son expresiones exageradas de un sistema cerebral. Y estas conductas exageradas nos hacen víctimas de nosotros mismos. Impecable su explicación, y ahora ahondaremos un poquito más sobre los aspectos psicológicos, pero luego volveremos sobre la amígdala. Sitio fundamental en la estructura cerebral que debe ser tenido en cuenta para encontrar la respuesta de relajación, la respuesta que nos permita disminuir la concentración de drogas endógenas y de hormonas que son las mediadoras del estrés, como dijimos anteriormente. Quiero basarme en la máxima de Hipócrates, que nos decía muy claramente, y tiene toda la vigencia actual, que es mucho más importante saber qué clase de persona tiene una enfermedad, en este caso un cáncer, que saber qué clase de enfermedad o cáncer tiene una persona. No requiere mucho más análisis porque es una frase contundente. Tenemos que volver a ver al ser humano en todo su conjunto. Tenemos que volver al ser humano como un ente psicoemocional, espiritual, mental y físico. ¿Cómo nos llega un paciente a la consulta de psicooncología o de medicina integrativa en sus inicios y cuando se le hizo el diagnóstico? Llegan con una carga de angustia enorme, están en un estado de shock muchos de ellos, están confusos, tienen ansiedad, tienen miedo y los aborda la culpa. Y un montón de sensaciones negativas que no hacen más que ahondar la respuesta del estrés. Con lo cual, todos esos factores tienen que ser tenidos en cuenta y tienen que ser trabajados por el psicooncólogo, al mismo tiempo que empezamos a trabajar con la respuesta de relajación y con las diferentes terapias mente-cuerpo, que en definitiva, dependiendo de cada paciente, terminan logrando lo mismo. Lo que pasa es que allí es donde tenemos que afinar nuestro diagnóstico en cuanto a saber cuál de esas terapias mente-cuerpo se adecua más a cada individuo y, por supuesto, a cada grupo familiar, porque para nosotros es sumamente importante atender al paciente y sobre todo a su pareja y su entorno familiar. El apoyo social es enormemente positivo para estos pacientes. ¿Y cuál es la misión del psicooncólogo? Tratar de ayudar al paciente oncológico y su entorno familiar a desarrollar la resiliencia, que no es ni más ni menos que la capacidad que sacar lo mejor de la peor circunstancia, que en este caso es atravesar un diagnóstico de cáncer, con toda la implicancia que tiene en base a la historia del cáncer, ¿no? Es decir, la palabra cáncer ya de por sí nos pone nerviosos a todos. Entonces, tenemos que buscar el sentido, el paciente tiene que encontrar ese sentimiento lógico experiencial, porque somos seres racionales y lo que tenemos que hacer es racionalizar lo que le está pasando. Ir a buscar los factores que pudieron contribuir, quitarle el tema de la culpa, quitar el victimismo, que nada ayuda a sobrellevar esta circunstancia,
Y, por supuesto, la búsqueda del apoyo externo. El paciente tiene que ser consciente de su vulnerabilidad y de la necesidad del apoyo tanto terapéutico como de lo que es su entorno psicobiosocial. Y encontrar en esta oportunidad que le da la vida una oportunidad de cambio. Ese cambio puede formar parte de la solución y no del problema. Puede ayudarlo notablemente a tener una vida con una calidad de vida que no tuvo en años previos al diagnóstico. Porque una de las cosas que tenemos que trabajar es el miedo que le queda a una mujer, por ejemplo, con cáncer de mama, de una recidiva o una metástasis. Tenemos que tratar de lograr que esa amígdala esté tranquila, que en lugar de buscar el camino del diencéfalo hacia los mediadores del estrés, elija el camino en forma inducida, en forma seleccionada y vía neuroplasticidad hacia lo que conocemos como la respuesta de relajación, una vía colinérgica, una vía parasimpática. Por supuesto, es muy importante que el paciente aprenda a cuidarse, lo manifieste y lo comparta con sus compañeros de quimioterapia. Tiene que aprender a escucharse, a no poner tanto foco a lo exterior, sino tratar de concentrarse más en la introspección y en sentir su cuerpo, en tener contacto con su realidad propioceptiva. Y eso se debe hacer con el entrenamiento de profesionales que están altamente entrenados, que ven muchos pacientes y que tienen muchos años de experiencia, para obtener los mejores resultados en circunstancias tan límites como son el afrontar un cáncer. Y por supuesto compartir, dinámica de grupo, grupos de apoyo, el hecho de soltar, de descomprimir, es un bálsamo para estos pacientes y su familia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay varios procesos, varias etapas en el cáncer, que uno es el diagnóstico, el otro es abordar los tratamientos, la finalización del tratamiento y a su vez el regreso a la normalidad. Pero también es cierto que tenemos que tener en cuenta que algunos pacientes no van a sobrevivir. Y en ese caso tenemos que estar muy preparados para el acompañamiento en el final de la vida y tenemos que hacerlo tanto para el paciente como para su entorno psicobiosocial, como lo dijimos y insistiremos muchas veces a lo largo de esta exposición. Muy bien, la relación del entorno familiar, ustedes saben que para nosotros es fundamental y no voy a insistir más en el tema porque sería redundar. Vamos de lleno a qué tenemos que hacer además de los componentes psicológicos que hay que tratar. La amígdala, como podrán ver allí y dijimos anteriormente, es el gatillo o el trigger que nos hace ir hacia un lado o hacia otro, y muchas veces tiene que ver con nuestros pensamientos. Entonces, hacia la izquierda vemos una curva de coherencia cardíaca que nos marca un profundo estrés o una intensa actividad mental, y hacia la derecha podemos ver una curva azul, armónica, donde el paciente está en una respuesta de relajación, está perfectamente centrado, está sin la influencia del medio externo y está en las mejores condiciones para que su sistema inmune funcione adecuadamente. Por eso nuestra misión es tratar de que esa amígdala sea inhibida. ¿Y cómo inhibimos la amígdala? Para que no haga esa descarga adrenérgica. Lo hacemos a través de la corteza prefrontal izquierda. Vía fascículo uncinado inhibimos la respuesta de la amígdala. ¿Y cómo lo logramos? Por ejemplo, con la meditación. Eso está perfectamente establecido y no hace falta ser un meditador altamente entrenado. Personas con nulo entrenamiento en meditación, luego de 8 semanas de práctica sistematizada de 30 minutos al día, no más, ya muestran cambios significativos en la corteza prefrontal izquierda.
A mayor actividad de la corteza prefrontal izquierda, menor actividad de la amígdala. Y eso se logra, como dijimos antes, a través de la inhibición vía fascículo uncinado.